Bueno, lo que vamos a ver ahora son contratos laborales. ¿Por qué es tan importante el tema de contratos laborales o contratos de trabajo? Bueno, porque todas las personas estudian para tener un trabajo o si no estudian, necesitan tener un trabajo para tener un sustento diario. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de trabajo. Trabajo lo vemos diariamente y el trabajo se realiza desde muy pequeño porque también se trabaja en la casa, un niño también puede ayudar a su familia a hacer las tareas del hogar, puede ser voluntariado, una persona y también es trabajo. Pero acá no vamos a tratar ese tipo de trabajo porque todos los quehaceres domésticos requieren un trabajo. Sino vamos a hablar del trabajo, el trabajo que es asalariado, o sea que cobramos un sueldo, que cobramos un salario, cobramos una remuneración. ¿Cómo está regulado ese tipo de trabajo? Bueno, primero, la jornada laboral es de 8 horas, ¿sí? Se puede trabajar media jornada, ¿sí? Perfecto, que serían 4 horas. Entonces, cuando hablamos de media jornada son 4 horas, cuando hablamos de jornada completa son 8 horas. Si trabaja más de 8 horas son horas extras, en lo cual se tiene que pagar aparte las horas extras que se trabaje. Siempre estas 8 horas no son todas corridas de lunes a domingo y volver a empezar, sino que tiene horas de descanso, que son el día domingo o el sábado o otro día de franco que le tienen que dar a la persona si trabaja los días sábado y domingo. Entonces, no, porque hay muchos negocios que sabemos que abren los domingos o los sábados, bueno, tienen que darle otro día de descanso en la semana, que es bueno, se pondrán de acuerdo con el empleado. Vamos a ver los diferentes tipos de trabajos. Tenemos los trabajos, por ejemplo, el trabajo no calificado, ¿sí? Es aquel trabajo que lo puede hacer cualquier persona y no necesita una preparación previa. O sea, por ejemplo, barrer una vereda. Una vereda la puede barrer cualquiera. Uno la barrerá mejor, otro la barrerá peor, pero la puede hacer cualquiera sin un trabajo previo. Ese es el trabajo calificado, es el no calificado, perdón. Después tenemos el trabajo poco calificado, aquel el que tiene que tener un pequeño aprendizaje como para poder hacer ese trabajo. Supongamos una persona que tiene que servir café y tiene que manejar la máquina de café. La máquina de café tampoco es complicado, capaz que le lleva un día de aprendizaje, que le sale más agua, menos agua, pero va a aprender en un día o dos a regular esa máquina. Ese es el trabajo poco calificado, en lo cual tiene una preparación de unas horas o de un día, un día me refiero a 8 horas laborables, como para aprender ese trabajo, ¿sí? Y después tenemos el trabajo semicalificado. El semicalificado es aquella persona que tiene que hacer un aprendizaje para poder hacerlo, para poder realizarlo. Ese aprendizaje puede ser un curso corto, una preparación en un instituto, un IPSL, como lo están haciendo ustedes, una preparación de pocos meses como para poder llevar adelante ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, auxiliar de farmacia, secretariado de clínica, gestoría judicial, gestoría de jubilaciones, gestoría inmobiliaria, etcétera. Necesita una preparación previa para saber cuál es exactamente el trabajo en el cual tiene que realizarse, ¿sí? Ese es un trabajo semicalificado. Y después tenemos el trabajo calificado, en lo cual es aquel que ha estudiado con mayor cantidad de tiempo, que puede ser un profesional terciario, universitario, que ha hecho posgrado, entonces la cual ha tenido una preparación de estudio bastante larga, bastante importante, entonces su trabajo es calificado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo dividimos al trabajo así? Porque va a ser el sueldo que va a cobrar. Si una persona entra a una empresa, no es lo mismo un trabajo no calificado, un poco calificado, semicalificado o calificado. Evidentemente, los títulos que tiene una persona, ya sea hasta el secundario, sería un semicalificado, son pagados en la relación laboral, ¿sí? Si tiene títulos posteriores al secundario, como títulos superiores, que no llegan a ser universitarios. Títulos superiores, que significa, por ejemplo, el de capacitación laboral es un título superior, superior al secundario. Después tenemos los títulos terciarios y los títulos universitarios. Cada uno de esos títulos son pagados en la relación laboral a ese sueldo, digamos, que va a tener esa persona. Por eso es tan importante la capacitación y van a tener una cierta categoría. Entonces, una persona que tiene un trabajo no calificado jamás va a poder ascender porque no tiene la capacidad y los títulos pertinentes para poder ascender. O sea, una persona que entró, que no tiene, supongamos, un secundario o no terminó su primaria, entró a trabajar en una fábrica de limpieza, va a seguir de limpieza y se va a jubilar de limpieza. No va a poder ascender porque para poder ascender necesita las capacitaciones. Por eso es tan importante la clasificación del trabajo. Después tenemos otro tipo de clasificación en el trabajo que es según el estatuto jurídico. Entonces tenemos el trabajo en relación de dependencia,
el que conocemos que trabaja unas ciertas horas en una empresa y le pagan un sueldo. Entonces, ese trabajo en relación de dependencia se divide en dos. El trabajo en relación de dependencia registrado, aquel que el empleador paga a AFIP, paga jubilaciones y paga obra social y también le descuentan por supuesto al empleado, y el otro trabajo no registrado, que es el que conocemos como trabajo en negro. Si bien está trabajando en relación de dependencia, le está pagando un sueldo, pero no le está pagando los aportes ni sociales ni los aportes impositivos. Esto en un principio siente el empleado que recibe más dinero, pero con el correr del tiempo le perjudica porque no tiene acceso a una obra social y en el futuro no va a tener acceso a una jubilación. Ese sería, entonces en relación de dependencia tenemos dividido en dos, el registrado y el no registrado. Después tenemos el autoempleo. Tenemos el autoempleo, también tenemos el autoempleo que está registrado, y dentro del autoempleo registrado, aquel que se inscribió en un monotributo o se inscribió en responsable inscripto, puede ser de esa clasificación el autoempleo individual, aquel que hace un emprendimiento propio, por ejemplo, puede ser un contador, en lo cual tiene su autoempleo y brinda sus servicios y cobra por sus servicios a una empresa, a personas particulares, a un negocio, y lo hace en forma individual. Como también lo puede hacer en forma colectiva con otro grupo de gente, que puede ser una persona que dice, bueno, se coloca una empresa de limpieza. Factura porque está legalmente, tiene un grupo de gente en la cual trabaja y está trabajando en forma colectivamente. Ya se transforma en una pequeña pyme. Una pyme sería una pequeña empresa, ¿sí? Entonces tenemos el autoempleo, que también en la registración, o sea, siendo monotributista o siendo responsable inscrito, está pagando obra social y jubilación. Después tenemos el empleo informal. El empleo informal, que puede ser individual o no, pero bueno, sería aquel en la cual no está registrado en la FID y trabaja en forma informal, eventual también, o sea, aquel que de pronto tiene un oficio, una preparación y un día hace un trabajito de albañilería, otro día de limpieza, otro día arregla algo, otro día le salió de trabajar unas horas en tal lado, entonces lo cual es informal, no está aportando a la FID, ¿sí? Esa es la otra clasificación. Entonces las dos grandes clasificaciones son el trabajo registrado, el trabajo, digamos, el empleado, el de carácter de dependencia, relación de dependencia, y el autoempleo. Dentro del registrado tenemos, dentro del trabajo de carácter de dependencia tenemos el registrado y el no registrado. Y en el autoempleo tenemos el individual y el colectivo. Y después tenemos aparte el que no está registrado, que es el trabajo, digamos, inusual, el trabajo en lo cual no siempre tiene una constancia de estudio de trabajo, ¿sí? O sea, que no siempre tiene un trabajo o el mismo trabajo. Bueno, esos serían los diferentes tipos de formas de trabajo, ¿sí? Ahora vamos a ver a los diferentes tipos de contratos laborales y en cada contrato qué es lo que debería empleador pagarle al empleado, que le debería descontar, ¿sí? Bueno, en un bono de sueldo se le puede pagar a muchas cosas. Por ejemplo, se le puede pagar presentismo, que quiere decir que la persona tiene un presentismo en el mes. Se puede pagar un incentivo, porque bueno, esta persona dedica mucho tiempo a la empresa. Se le puede pagar comisiones, porque bueno, aparte de su sueldo vende y es un buen vendedor. Entonces puede tener esa característica, ¿no? También se le paga, por supuesto, salario familiar, escolaridad, en el caso de que tenga hijos, pero también existen descuentos. Los descuentos son, se paga tanto empleador como empleado, se paga el aporte jubilatorio, a ANSES, se paga un aporte para el PAMI, para la futura obra social que va a tener cuando se jubile, también se aporta a una obra social que es la que va a utilizar ahora, también se paga un dinero que es para el ANSES, para el fondo de desempleo, en el caso que esta persona se quede sin empleo. Entonces todo eso viene descontado en el bono de sueldo, ¿sí? También tenemos otras características, que por ejemplo se paga aguinaldo. ¿Qué es lo que es un aguinaldo? El aguinaldo es un sueldo al año. Entonces una persona que trabajó de corrido durante 6 meses tiene derecho al medio aguinaldo, que se paga en junio. En junio-julio se paga el medio aguinaldo. Y pasa otros 6 meses más, o sea, en diciembre se paga el otro medio aguinaldo. O sea que la persona tiene que estar un año completo en la faz laboral para poder recibir el mes completo de aguinaldo, ¿sí? Y así sucesivamente al otro año va a cobrar otra vez otro año más de aguinaldo. Por eso se le llama aguinaldo sueldo complementario. Después tenemos la antigüedad. Una persona genera antigüedad después del año.
Entonces, después del año que trabajó, genera un 1% se le va a abonar un 1% de antigüedad del valor del sueldo que tiene. Si tiene un sueldo de 20.000 pesos, al año va a cobrar un 1% más de ese sueldo. Por lo tanto, que si tiene 30 años de antigüedad, va a cobrar un 30% más del sueldo original, ¿sí? De la antigüedad. Por eso es importancia la permanencia también en un trabajo, ¿no? Genera antigüedad. Después tenemos las indemnizaciones. Las indemnizaciones son aquellos también dinero que se le abona cuando una persona es despedida. Cuando es despedida de su trabajo se le tiene que pagar también un mes de sueldo por cada año que trabajó en la empresa. O sea que si trabajó 5 años en la empresa y la despidieron, va a tener que cobrar 5 meses, perdón, porque fueron 5 años que trabajó, entonces 5 meses de indemnización. Y también hay otros tipos de indemnizaciones que si realmente el telegrama le llegó a tiempo, si le respetaron el tiempo, si no le respetaron el tiempo de los 30 días para despedirlo, también se cobra una indemnización. Depende cómo haya sido el despido, pero en conclusión, la indemnización es un dinero que se recibe una vez que la persona la despidieron en compensación de los años trabajados en la empresa, ¿sí? Normalmente es un mes por año. Es un mes por año, perfecto, pero tiene otras características más, depende cómo haya sido el despido. Eso significa indemnización. Entonces vamos a ver ahora los diferentes tipos de contratos. Y vamos a ver qué es lo que se paga y qué es lo que no se paga. Tenemos el contrato de pasantías o de aprendizaje, que se le llama. Es un contrato en lo cual generalmente se lo hace una persona que ha terminado los estudios y va a practicar, digamos, lo que ha aprendido. Estas pasantías pueden ser días, puede hacer pasantías de un día, 2, una semana. El máximo que puede hacer son 3 meses. No le abonan un sueldo. Por lo tanto, si no le abonan un sueldo, no se le va a abonar ningún tipo de aportes sociales. Pero sí hay que pagarle un RT. Un RT significa una aseguradora de riesgo de trabajo, porque esa persona va a trabajar a lo mejor en una planta eléctrica, una planta industrial, o el trabajo así puede llegar a tener un accidente. Entonces, con la ART, el empleador y el empleado se quedan cubiertos. Esa, en el caso de esta pasantía, puede ser ese seguro, puede ser pagado por la empresa, o sea, por el empleador o por el empleado. No son seguros caros y se pagan mes a mes. Después tenemos los contratos, en la de pasantía no se puede renovar otra vez por otros 6 meses, otros 3 meses, perdón. Ya pasaría a otro tipo de contrato que sería un contrato a prueba. El contrato a prueba es cuando tomás varios empleados por un cierto tiempo, que el máximo también son 3 meses. Lo puedes tomar por un mes, 2 meses, 3 meses y lo probás. Lo probás quiere decir que el empleador va a establecer si ese empleado le es satisfactorio su trabajo, si es rendidor en su trabajo, si es el empleado que necesita para ese trabajo. Entonces, ese contrato se extingue al tiempo que establecieron. Si lo quiere volver a contratar, ya será otro tipo de contrato de contratación, pero se extingue en el contrato a prueba. El contrato a prueba es como una especie de competencia porque está poniéndose a prueba justamente con otros empleados más. Después de este contrato a prueba, podemos tener el contrato por tiempo determinado. ¿Qué significa? Que es un tiempo determinado. Vos podés contratar a una persona por 6 meses, por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 2 años y medio, por el tiempo que la necesites, porque pensás que en ese tiempo va a ser el trabajo que vos querés hacer, ¿no? Entonces, ese por tiempo determinado. Al año, supongamos si le hiciste un contrato por 1 año, al año se lo podés renovar, si querés, y podés seguir renovándoselo, ¿sí? Son contratos establecidos, determinados. ¿Qué genera este tipo de contrato? Bueno, a este tipo de contrato sí le tenés que pagar una RT, si genera aguinaldo, si justamente es más de 6 meses ya genera aguinaldo, si lo despedís antes de tiempo, sí genera una indemnización, si lo despedís antes de tiempo. Si vos, por ejemplo, le hiciste un contrato determinado por 6 meses, cumplió los 6 meses y no se lo renovaste, no es despido, terminó su contrato, entonces no genera indemnización. Pero si vos le hiciste un contrato por 2 años y lo despediste al año, sí genera indemnización porque lo has despedido. Entonces, volvemos a repetir. A ver, el contrato a prueba, sí, le pagamos, tiene un sueldo básico, le pagamos RT, siempre se le paga RT a todos los tipos de contratos, le pagamos obra social, le pagamos aporte jubilatorio y los descuentos de AFIP, ¿sí? El contrato por tiempo determinado es exactamente lo mismo. Le pagamos ART, le pagamos jubilación, le pagamos obra social, fondo de desempleo y le pagamos todos los aportes de la AFIP.
Ese es el contrato por tiempo determinado. Después tenemos el contrato por tiempo indeterminado. Este es el mejor contrato, que es el que te contrata sin una fecha de finalización. Es el que se le llama planta permanente. Este es el ideal de trabajo, ¿no? Decir, bueno, ya con esto me quedo realizada porque tengo este trabajo para siempre. Que es justamente el que más escasea y es muy raro conseguirlo. Este también que se le paga ART, obra social, fondo de desempleo, jubilaciones, también va a recibir aguinaldo y va a tener indemnización en el caso de despido. Después tenemos otro tipo de contrato que, por ejemplo, el contrato por temporada, que hay muchas empresas que contratan personas por temporada. Y la temporada puede ser la temporada de invierno, la temporada de verano, la temporada de la nieve, la temporada del helado, la temporada de las fiestas, por ejemplo, que las panaderías pueden contratar, digamos, para hacer más pan dulce, más facturación, las heladerías en verano, la época de invierno para el tema de esquíes o nieve. Entonces, bueno, es muy común el tema de la temporada de la cosecha también, ¿sí? Entonces, bueno, se los contrata por 6 meses, 4 meses, 8 meses, es por el tiempo de la temporada. Si pasó los 6 meses, cobra aguinaldo. Y en ese lapso también, ART, jubilaciones, aportes jubilatorios, obra social y todo eso sí hay que pagarle los aportes de AFIP, ¿sí? Va exactamente igual, pero se termina a los 8 meses, a los 6 meses de la temporada. Después tenemos los contratos eventuales. Los eventuales es aquellos que vos los llamás de vez en cuando para hacer un trabajo. Supongamos, necesitamos un plomero para que nos coloque todas las estufas en las escuelas. Entonces, bueno, contratamos, en vez de contratar el trabajo cada plomero que nos pase un presupuesto, directamente contratamos un plomero, le damos un sueldo y lo ponemos a trabajar en diferentes escuelas. Entonces lo contratamos por un año y nos va a colocar las estufas y el tema, digamos, de gas en todas las escuelas y le pagamos un sueldo, ¿sí? También a este contrato eventual le pagamos ART, obra social, jubilaciones, va a recibir aguinaldo y va a recibir indemnización en el caso que lo despidamos antes. Pero si no lo volvemos a contratar, se terminó el contrato y no lo volvemos a contratar, no recibe indemnización. Esos serían los contratos eventuales. Después tenemos los contratos en equipo. Los contratos en equipo son aquellos en los cuales vos tenés que contratar el equipo. Por ejemplo, en una clínica contratamos al médico cirujano que va a hacer una cierta cirugía y él va con su equipo de radiólogo, con su equipo de enfermero, con su equipo de anestesista. Entonces vos contratás al equipo de él porque él no puede adherirse, va a hacer una cirugía especial y ya está acostumbrado a su personal, ya lo conoce y no le pueden poner otro tipo de personal que no conoce. Entonces vos si contratás al cirujano lo contratás con su equipo. Ese es también, es como un eventual, se le paga en este caso por cirugía, ¿sí? Entonces, no es que tenga un tiempo ni nada. Y en esa cirugía es un monto determinado, digamos, que él pide. Por supuesto que en eso también tiene que un seguro en el caso de un riesgo de trabajo. Y ese contrato, bueno, también aporta una parte jubilatoria, una parte a la obra social, etcétera. Esos serían entonces los contratos laborales, los más comunes. Después tenemos, por ejemplo, locación de servicio, que es una especie de alquiler o alquilas tu servicio. Vos tenés una empresa de limpieza y la ofreces, por ejemplo, en los bancos y le decís, bueno, por este servicio te voy a cobrar tanto. Entonces ellos en realidad son empresas, o sea, esta empresa contrata a esta otra empresa. Entonces esa empresa de servicios siempre va a poner diferente personal para la limpieza, el banco siempre va a saber que va a tener un personal y le va a pagar una mensualidad y va a tener siempre limpio el lugar. O sea, es un contrato en lo cual es mucho mejor y hay muchas más posibilidades ahora de trabajar en ese tipo de contrato porque vos haces, por ejemplo, una empresita de limpieza, una empresita de catering, una empresita de venta de viandas, etcétera, y le ofreces el servicio a diferentes empresas o a diferentes organismos. Entonces para ellos es mucho más fácil, no tienen un empleado a cargo que haga ese servicio. Es mucho más sencillo. Bueno, vamos a ver entonces, ahí la guía de estudio marca, por ejemplo, justamente todo esto, qué contratos generan antigüedad, qué contratos generan aguinaldo. Acuérdense que los contratos que generan antigüedad son aquellos contratos que pasaron el año. Los contratos que generan aguinaldo son aquellos contratos que pasan los 6 meses, generan medio aguinaldo. Los contratos que generan ART son todos. Los contratos que hay que pagarles jubilación son todos menos el de aprendizaje. Los que hay que pagarle obra social son todos menos el de aprendizaje. Seguro de desempleo también son todos menos el de aprendizaje y el de aprueba, ¿sí? Tampoco se le paga seguro de desempleo. Y indemnización van a correr en el caso que los contratados
digamos, se los despide antes de terminar el contrato. Pero si no le renovaron el contrato, no es despido, entonces no entra en la indemnización, ¿sí? Bueno, eso sería lo que es contratos laborales. Espero que lo hayan entendido. Y hay mucho más en el tema laboral a entender, sobre todo en el bono de sueldo, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Muchas gracias.